Saludos, les habla Marlon Matus desde aprendemás.educalef con un nuevo video tutorial sobre Windows Server 2003. En este caso, basado en algunas dudas, comentarios en los foros de algunos usuarios, vamos a ampliar un poco más sobre lo que es el servidor DNS. Ya en video tutoriales anteriores ya hemos estado hablando sobre servidores DNS, su utilización, la forma de instalación y configuración. Lo que nos queda por hacer es administrar este servidor, darle en este caso las características apropiadas a lo que nosotros deseamos realizar y hacer una supervisión constante, que esto corresponde a lo que es el monitoreo de un servidor DNS. Posteriormente a este video tutorial pues continúan los siguientes servicios. A continuación sigue el servidor de DHCP, siempre tratando de establecer la misma rutina, una introducción sobre el servicio, la instalación y configuración de cada uno de ellos y posteriormente la administración y supervisión. Así más o menos está estructurado el curso en sus diferentes videotutoriales. Ante todo, disculpas por la tardanza, pero más vale tarde pero seguro, pero aquí estamos de nuevo con estos videotutoriales. Una de las dudas presentadas en los foros y en los emails se refiere específicamente a lo que es el TTL o el Time to Leap de los servidores DNS. Y exactamente es eso lo que vamos a tratar de explicar un poco más en este video tutorial y algunas otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver algunos comandos en los cuales nosotros nos vamos a dar cuenta si un servidor está correctamente configurado o no, y también algunas características para hacer supervisiones, para definir, por ejemplo, la caducidad de algunos datos de la base de datos distribuida del servidor DNS, entre otras cosas. Hablemos primeramente sobre lo que es en este caso el TTL, que uno de los temas que habían algunas ciertas dudas. El TTL, como dice aquí, es el periodo de vida de una consulta en un servidor DNS. Es un valor de tiempo, como dice aquí, de espera, expresado en segundos, que se incluye con los registros DNS devueltos en las consultas DNS. Podríamos decir que este valor indica a los destinatarios el tiempo que pueden mantener o utilizar el registro de recursos o algunos de sus datos incluidos antes de permitir que estos datos caduquen o se descarguen. En otras palabras, estamos hablando de una especie de caché, o sea, la cantidad de tiempo que se mantienen los registros de consultas en los diferentes clientes y servidores DNS. Si este periodo de vida, como había comentado anteriormente, se configura demasiado breve, entonces lógicamente que el tráfico de consultas al DNS va a aumentar, por lo tanto el servidor pues va a aumentar su cantidad de trabajo. Si el periodo de vida para este registro se configura demasiado largo, podemos caer en el hecho de que los clientes DNS estén almacenando en la caché del servidor registros obsoletos. Por lo tanto, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a definir y definir el TTL de una manera tal que no sea ni un tiempo muy corto ni tampoco un tiempo muy largo, sino que eso va a estar en dependencia de las consultas que este servidor posea. El TTL o el Time to Leap funciona de la siguiente manera. Primeramente, en este caso, los clientes, en este caso los registros de la zona se envían a otros servidores y clientes DNS como respuestas a estas consultas.
Los servidores, pues lógicamente que van a dar una respuesta a dichas consultas y envían como respuesta un registro de recursos que se almacenan en la caché por un tiempo determinado. Lógicamente que ese tiempo determinado está definido por el TTL. De tal forma que cuando nosotros hacemos ping hacia un DNS o hacia un servidor, no quiere decir que los 128 segundos que aparezcan allí es el TTL definido, sino que en realidad el TTL es específicamente lo que nosotros hemos definido en nuestros servidores. Puede ser un TTL de 1 hora, de 30 minutos, según como ustedes lo hayan definido. Cuando ya ha transcurrido el tiempo de TTL, automáticamente entonces pasaríamos al siguiente paso. Cuando caduca, entonces el registro se quita de la caché y el ciclo se vuelve a repetir. Las consultas a los clientes DNS, hacia los servidores DNS, y los registros quedan almacenados en la caché y así sucesivamente. Lógicamente, entre menos tiempo queden estos registros allí en la caché, pues lógicamente que el trabajo del servidor va a ser mucho mayor. Muy bien, ahora veamos cómo podemos entonces definir el TTL en nuestro servidor. Recordemos que tenemos un servidor principal, un servidor DNS configurado. Aquí podemos visualizar. Este servidor DNS pues tiene todos los registros necesarios instalados, y aquí podemos ver la zona que habíamos definido en el video tutorial anterior, el alias. Teníamos aquí la zona inversa con su puntero PTR, ¿verdad? De tal forma que ya está configurado el servidor. Podemos solamente confirmar algunas cosas. Por ejemplo, podemos hacer un ping a la dirección IP. Podemos ver de que hay ping. Podemos hacer inclusive ping -a para ver si la resolución de nombres está funcionando de forma correcta. Entonces aquí podemos ver que nos ha puesto el ping al nombre del servidor, como ustedes pueden ver ahí. Podemos hacer un ping, por ejemplo, al alias que hemos definido, aprendemás.edu. Entonces podemos ver que la resolución de nombres es realmente correcta. Veamos entonces cómo tenemos que definir el TTL, ¿verdad? Dice que en este caso la respuesta que se hace al ping, lo que se trata es mandar 4 paquetes para determinar si esos paquetes han sido enviados y recibidos de forma correcta. Este TTL que nosotros vemos aquí, que dice 128, no tiene nada que ver con el TTL que nosotros definimos en el servidor DNS. Entonces podemos entrar a la configuración de este servicio DNS y vamos a definir entonces el TTL. El TTL generalmente nosotros lo aplicamos en las zonas. Entonces hacemos clic con el secundario en la zona y nos vamos a la opción que dice propiedades, y específicamente nos ubicamos donde dice inicio de autoridad SOA, y ahí podemos ver entonces el TTL. El TTL mínimo pues es de 1 hora. Nosotros lo podemos definir con el tiempo que nosotros querramos, de 1 segundo, de 1 minuto. En este caso el mínimo 1 hora. Y podemos también definir entonces también un TTL para este registro. O sea que cada registro puede tener en este caso múltiples TTL. Entonces aquí podemos definir, por ejemplo, un rango de 2 horas para en este caso este registro.
De esta forma, de una manera muy sencilla, entonces nosotros podemos, en este caso, definir el TTL para nuestro servidor. Sencillamente aceptamos y los cambios ya quedan hechos o quedan efectuados al momento de aceptarlos. Lo que podemos hacer es actualizar, seleccionamos el servidor o el servicio DNS y tomamos o hacemos clic en este botón actualizar para que actualice los cambios. Otra forma es detener el servicio o reiniciarlo. Entonces reiniciamos el servicio y entonces se reinician los servicios ya con los cambios realizados. Otra tarea importante dentro de la configuración del DNS es definir, por ejemplo, un servidor DNS secundario, el cual específicamente sirve como un respaldo hacia el servidor DNS raíz o servidor DNS primario. En realidad, cuando nosotros definimos un servidor DNS secundario, lo que sucede es una transferencia de zonas. Todas las zonas definidas en el DNS primario son transferidas al DNS secundario. Esto permite, por ejemplo, que alguna subred en donde se encuentra el DNS secundario pueda hacer la resolución de nombres de forma local utilizando este servidor DNS secundario, y también pues a la caída del servidor DNS primario, el secundario asume lo que es la resolución de nombres. Por lo tanto, es bien importante definir entonces cómo un servidor puede ser servidor secundario para, en este caso, transferir las zonas de un servidor primario. Vamos a ver entonces cómo podemos definir un servidor DNS como servidor secundario. Tenemos para esta práctica un segundo servidor, un servidor secundario que en este caso nos va a servir como un servidor DNS secundario. Vamos a realizar el proceso de instalación para un segundo servidor. Como podemos ver aquí, es un servidor secundario. Pues lógicamente recuerden que tienen que tener el CD del Windows 2003 Server. Nos vamos aquí a la opción administre su servidor. En esta ocasión vamos a configurar este servicio haciendo uso de el asistente, que en otras ocasiones no lo habíamos utilizado. En este caso vamos a utilizar el asistente porque algunos me preguntaban que si es lo mismo configurar en este caso el servidor DNS con asistente o no. Vamos a ver que prácticamente es lo mismo. Entonces ahí vemos detectando la conexión de área local. Recuerden que estas son máquinas virtuales. Por lo tanto, pues yo espero que todas las tareas que tengo previstas se puedan realizar desde esta virtualización. Así espero. Una vez entonces que se ha detectado la red, tomamos entonces la opción configuración personalizada. Definimos el servidor que queremos instalar, en este caso es el servidor DNS. Le decimos instalar y vamos entonces a esperar que el servicio se instale. Aquí vemos ya finalizando la instalación y ahora entonces se ejecuta el asistente para configurar el servidor DNS. Hacemos clic en siguiente y entonces definimos en este caso qué es lo que vamos a hacer. Si queremos hacer una zona de búsqueda directa, una zona de búsqueda directa e inversa, que en este caso pues dice este servidor puede tener autoridad sobre zonas de búsqueda directa e inversa. Se puede configurar para realizar resoluciones recursivas, reenviar consultas a otros servidores o para las dos cosas. El asistente configurará las sugerencias de raíz. Veamos entonces
siguiente. En este caso vamos a decirle que va a crear una zona de búsqueda directa ahora. En este caso vamos a decir que es una zona secundaria. Si ustedes se fijan, dice crea una copia de una zona ya existente en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores primarios y proporciona tolerancia a errores. Específicamente, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir entonces el nombre de la zona tal y como se llama en el servidor primario, que se llama aprendemás.edu. Hacemos clic en siguiente y definimos entonces la dirección IP desde donde se quiere copiar la zona. Estamos hablando del servidor 192.168.20.1. Le damos siguiente. No vamos a crear una zona de búsqueda inversa. Aunque ustedes podrían crearla. Esta opción es en el caso de que nosotros querramos configurar los reenviadores, cosa que ya miramos en uno de los videotutoriales anteriores, cuál es la función de un reenviador. En este caso no vamos a configurar ninguno de estos y está buscando algunas sugerencias de raíz. Pues lógicamente, como estas son máquinas virtuales, pues no va a encontrar sugerencias que nosotros vamos a tener que configurarlas manualmente. En el caso de una red real con un servidor con conexión a internet, pues él hace la búsqueda automáticamente sobre las sugerencias de la raíz. Recuerden que existe en este caso un root, podríamos decir el root hint del DNS, que es donde se encuentra la raíz de toda esta base de datos jerárquica. Aquí vemos entonces la finalización. Le decimos finalizar, nos dice de que no ha encontrado sugerencias de raíz, a lo cual damos a aceptar y finalmente le decimos finalizar. Aquí tenemos entonces ya nuestro servidor secundario y aquí podemos entonces accesar a la consola y visualizar ya la zona directa ya registrada en el servidor. Nosotros podemos cargar inclusive un servidor secundario. Acá nosotros decimos que repito la operación, hacemos clic aquí en DNS, le decimos conectar con servidor DNS, definimos entonces aquí el siguiente equipo, tendría que ser entonces el servidor 1 para poder visualizar las zonas de este servidor. Automáticamente se conectan y aquí aparecen los dos servidores, en este caso servidor 1, también con una zona de búsqueda directa que se llama Aprende Más y otra zona en el caso del servidor secundario que también se llama Aprende Más. De esta forma pues nosotros podemos tener una jerarquía de servidores DNS configurados para Windows Server 2003. Otro aspecto importante dentro de lo que es el DNS Server es algo relacionado a la caducidad y el borrado. Y vamos entonces a profundizar un poco más en cada una de estas características. Nos dice aquí que la caducidad es el proceso que determina si un registro de recursos DNS anticuado debe quitarse de la base de datos DNS. En otras palabras, cuando ya el registro es obsoleto y ha cambiado, entonces se hace necesario quitar, en este caso, el objeto. En cambio, el borrado es el proceso de limpieza y eliminación de datos de nombre anticuados o extintos de la base de datos DNS. Y un intento de actualización es el proceso en el que el equipo solicita una actualización de su registro DNS. Si en este caso el registro no tiene todavía caducidad, entonces el intento de actualización va a ser fallido,
porque todavía no ha caducado el registro según lo definido en el TTL. En las actualizaciones dinámicas, pues cada vez que un equipo se inicia en la red, se agregan automáticamente registros de recursos, ¿verdad? Por esta razón, en determinados casos, pues cuando los equipos se desconectan de la red, los registros de recursos no se quitan automáticamente. Entonces se hace necesario una limpieza de dichos registros. Por ejemplo, si un equipo, registrara su propio registro de recursos de host y luego este se desconecta de la red, por ejemplo, de manera inapropiada por algún bajón de luz o cualquier otra por cualquier otra situación, entonces este registro podría no eliminarse, ¿verdad? Si la red tiene usuarios y equipos móviles, por ejemplo, portátiles, esta situación puede darse con mayor frecuencia. Lógicamente, pues si tenemos recursos ocupando espacio en nuestras bases de datos, pues lógicamente que el desempeño de nuestro servidor no va a ser el mejor. Imagínense que si hay registro innecesario en la base de datos, a la hora de hacer transferencias de zonas a servidores secundarios, el proceso tendría que ser un poco más largo. Para determinar entonces cuándo borrar los registros, DNS utiliza lo que se llama la marca de tiempo que proporciona cada registro, junto con los parámetros que se configuren. La caducidad y el borrado entonces deben de estar habilitados tanto en el servidor como en las zonas DNS. Esto que vemos aquí en esta tabla describe exactamente las dos opciones que se pueden configurar tanto para la caducidad como el borrado. Y tenemos entonces el intervalo de no actualización y el intervalo de actualización. Dice acá que el intervalo de no actualización es un periodo durante el que el servidor DNS no acepta intentos de actualización. O sea, durante un intervalo de no actualización, los registros de recursos no pueden actualizar su marca de tiempo. En cambio, los intervalos de actualización es el periodo en el que el servidor DNS acepta los intentos de actualización. Durante este intervalo, los registros pueden actualizar su marca de tiempo. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos que pueden ser, por ejemplo, 7 días para intervalos de no actualización e intervalos de actualización. Esto pues tiene que ver específicamente con la caducidad o la necesidad de eliminar algunos registros almacenados en la caché del servidor DNS. Como decía, esto provoca que puedan haber un mayor tiempo, por ejemplo, para la transferencia de zonas desde un servidor hacia otro. Si el tráfico del DNS no es, en este caso, un tráfico muy alto, pues estas opciones de caducidad y borrado, pues no necesariamente nosotros las podemos configurar. El proceso para que se lleve a cabo el proceso de caducidad y borrado, entonces es el siguiente. Si nosotros visualizamos estas flechas, vamos a visualizar el tiempo, en este caso el tiempo de la línea de tiempo en el uso del servidor, ¿verdad? Lo primero que se hace es en un host DNS registra su registro de recursos host en el servidor DNS en una zona donde es posible habilitar la caducidad y el borrado. Al registrar el recurso, el servidor coloca entonces una marca de tiempo que en este caso nosotros la hemos definido para el 1 de enero, basándose en la hora actual del servidor que se muestra en el registro. Una vez que se ha escrito la marca de tiempo del registro de recursos, el servidor no acepta actualizaciones, entonces viene un periodo o un intervalo de no actualizaciones. Sin embargo, pues sí puede aceptar actualizaciones antes de ese tiempo, o sea, antes de la marca de tiempo. Posteriormente,
Una vez que ha transcurrido el periodo de no actualización, el servidor comienza a aceptar intentos para actualizar los registros de este recurso. Entonces 7 días después viene entonces lo que se llama el intervalo de actualización. Durante este periodo el servidor no suprime los intentos de actualizar el registro de recursos. Durante este periodo el servidor recibe una actualización del registro de recursos y los procesa. Todas las actualizaciones del registro entonces restablecerán la marca de tiempo de recursos según, ¿verdad?, el método descrito anteriormente. Finalmente, cuando el servidor realiza el borrado de la zona, examina el registro de recursos y todos los demás registros de la zona. Si el valor de esta suma es superior al tiempo actual del servidor, no se emprende ninguna acción, ¿verdad? En cambio, si el registro de recursos sigue envejeciendo en la zona, entonces en este ejemplo entonces podemos visualizar, por ejemplo, cómo un registro host marca tiene una marca de tiempo del 1 de enero. Lógicamente que este servidor y la zona DNS están ambos configurados para el proceso de caducidad y borrado. El intervalo de no actualización se establece en 7 días y el de actualización también en 7 días. Por lo tanto, los registros obsoletos se borrarán, como podemos ver ahí, el 15 de enero, lo que permite entonces eliminar cualquier registro obsoleto desde nuestro servidor. Así entonces es como trabaja la caducidad y el borrado. Ahora podemos ver entonces cómo podemos configurar estas características en nuestro servidor. Una vez de regreso en nuestro servidor principal, entonces vamos a configurar las propiedades de caducidad y borrado para el servidor DNS. Vamos a abrir en este caso la consola DNS, que es un servicio que ya tenemos configurado. Y nos dice que debemos de definir la propiedad de caducidad y borrado tanto para el servidor como para la zona específica principal o la zona directa. Entonces tenemos aquí nuestra zona directa y tenemos el servidor. Vamos a configurar entonces primeramente los parámetros de caducidad y borrado para el servidor. Hacemos clic entonces con el botón secundario y tomamos en este caso la opción que dice establecer caducidad borrado. En este caso dice para todas las zonas, porque estamos aplicándolo al servidor. Hacemos clic en esta opción. Entonces podemos observar aquí lo siguiente. Tenemos un cuadro de diálogo propiedades. Aquí nosotros podemos marcar la opción que dice borrar registros de los recursos obsoletos, y aquí nosotros podemos definir el intervalo de no actualización y de actualización. Vamos a suponer que ponemos 5 días para intervalos de no actualización y 5 días para intervalos de actualización. Eso es lo que tenemos que hacer para, en este caso, definir lo que es las propiedades de caducidad y borrado, en este caso del servidor. Damos a aceptar y entonces aparece la opción, esta siguiente opción, ¿verdad? Es una opción de configuración. Vamos a aplicar entonces esta configuración también a alguna zona integrada de Active Directory, si acaso la hay, ¿verdad? Eso posteriormente lo veremos. Y ya con eso hemos definido entonces las características de caducidad y borrado para el servidor. Algo importante que también tenemos que tomar en cuenta antes de realizar esta tarea es que nosotros podemos borrar inmediatamente los registros obsoletos. Nosotros hacemos clic en el servidor
ya que estamos por aquí, y aquí dice borrar registro de recursos obsoletos. Nosotros hacemos clic ahí y entonces se eliminan todos aquellos recursos que ya estén obsoletos. Eso permite darle una mayor eficiencia a nuestro servidor. Podemos también visualizar cuando una zona puede empezar a borrar registros de recursos obsoletos. Para eso entonces hacemos lo siguiente. Nos vamos en este caso a la zona principal, pero antes de realizar esta acción entonces nos vamos aquí a ver y vamos a activar la opción avanzadas para ver algunas propiedades avanzadas del servidor DNS. Nos vamos entonces a la zona de búsqueda directa. Entonces, por ejemplo, aquí en Aprende Más hacemos clic en este caso en propiedades. Como podemos ver, pues la ventana es un poco más, tiene un poco más de opciones. Entonces aquí finalmente vamos a hacer clic en la ficha que se llama caducidad y aquí podemos ver entonces la fecha y la hora. Nosotros podemos visualizar aquí igual las mismas propiedades, borrar registros de recursos obsoletos. Podemos definir entonces exactamente los 5 días para esta zona y aquí nos dice la fecha en que la fecha y la hora en que nosotros podemos limpiar el servidor. Como ustedes pueden ver, pues tiene una fecha que en este caso pues nosotros podemos eliminar los recursos después de esa fecha. Damos a aceptar. En este caso pues dice que ha habilitado la antigüedad de esta zona principal, lo que modificará el formato de zona. Sin embargo, la transferencia de zonas no se verá afectada. Decimos que sí y entonces automáticamente se ha actualizado eso. Eso es solamente para conocer en qué momento se puede eliminar los recursos obsoletos. Hay otras opciones importantes que es, por ejemplo, cómo definir una marca de tiempo de un recurso, que lo vamos a ver entonces a continuación. Sencillamente entonces podemos seleccionar cualquier registro, en este caso de los que nosotros hayamos definido en nuestro servidor. Debe de estar activada la opción avanzada del servidor DNS. Entonces aquí seleccionamos propiedades. Y aquí hay una opción que dice eliminar este registro cuando se quede obsoleto, ¿verdad? Hemos seleccionado entonces esa acción y ahí con eso pues damos, en este caso podemos darle aplicar para visualizar entonces en qué momento se puede la marca de tiempo que se ha definido. En este caso pues esta es la hora en la cual se ha definido la marca de tiempo y entonces para este registro ya está corriendo el periodo de no actualización. Ya definido esto, entonces aceptamos y ya queda entonces definida una marca de tiempo para un registro definido. Esas son entonces algunas de las operaciones fundamentales relacionadas a lo que es la caducidad y el borrado en servidores DNS. Si no lo entienden, pues muy bien, posiblemente pues posteriormente, conforme ustedes vayan experimentando con los servidores DNS, ustedes se van a dar cuenta que tal vez el servidor DNS no tiene el desempeño correcto, por lo tanto pues ustedes van a eliminar, por ejemplo, los registros que ya han sido caducados y ustedes van a comprobar que efectivamente el desempeño del servidor DNS mejora grandemente. Estas opciones de caducidad y borrado son específicamente para, en este caso, dar una administración certera a estos servidores y permitir en este caso que el desempeño del DNS sea mucho mejor para nuestras redes con Windows. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos hablado anteriormente y es acerca de las diferentes consultas que puede realizar nuestro servidor DNS.
Una vez entonces que ya hemos definido nuestro servidor, vamos a hacer algunas pruebas y recuerden específicamente que nosotros realizábamos pruebas de dos tipos. Hablábamos de una prueba, en este caso recursiva, y una prueba iterativa que se refería específicamente a consultas tanto en servidores locales como en servidores externos. Decíamos, por ejemplo, que en el caso de la query iterativa o lo que se llama consulta simple, la consulta era en este caso una consulta hacia un servidor local. Por eso dice aquí, una consulta simple es aquella que realiza una prueba local utilizando un cliente DNS para consultar el servidor DNS. Como podemos ver, nosotros ahí hacemos la consulta de forma local. Cuando la consulta es una consulta recursiva, entonces se hace la consulta hacia un servidor que está fuera de nuestra red, ¿verdad? Y así entonces podemos tener una resolución de nombres. Esto nosotros lo podemos probar también con nuestros servidores y poder entonces en este caso definir si nosotros podemos realizar consultas, en este caso iterativas o simples, o consultas recursivas. Veamos cómo podemos hacer esa comprobación en nuestro servidor. Estando en nuestro servidor DNS, vamos a seleccionar entonces el servidor DNS que tenemos aquí en nuestra consola y vamos a realizar entonces las dos consultas. Primeramente, pues voy a realizar una consulta simple. Entonces hacemos clic en este caso en el menú acción, tomamos la opción propiedades. Aquí aparecen en este caso las propiedades del servidor DNS principal. Y finalmente, entonces, en este cuadro de diálogo de propiedades, vamos a hacer clic en la ficha que se llama supervisión. Aquí, entonces, podemos tomar la opción que dice una consulta, una única consulta con este servidor o una consulta recursiva hacia otros servidores. Nosotros podemos, por ejemplo, marcar esta opción que dice una consulta con este servidor DNS y él hace una consulta iterativa. Tomamos la opción probar aquí y nos damos cuenta que en este caso la consulta es correcta. En el caso de una consulta recursiva, pues aquí lógicamente no va a funcionar de forma correcta porque no hay un servidor DNS externo. El otro servidor pues ya está deshabilitado, pero exactamente la prueba es la misma. Nosotros seleccionamos una consulta recursiva hacia otros servidores DNS, le decimos probar ahora y entonces esa consulta va a funcionar de forma correcta. Cuando nosotros definimos el tipo de prueba que queremos hacer, podemos hacer los dos tipos. Podemos definir que en el servidor haga la prueba de forma automática en un intervalo de tiempo. Nosotros podemos decir, por ejemplo, definir en que cada 30 minutos haga, por ejemplo, una prueba, tanto una consulta única al servidor local como una consulta recursiva. Así nosotros configuramos esta característica y cada 30 minutos entonces se van a realizar estas operaciones. Esto nos ayuda a saber si en realidad nuestro servidor está funcionando de forma correcta. Finalmente, unos comandos adecuados para comprobar que todo marcha bien en nuestro servidor DNS son muy importantes en su aplicación para poder resolver problemas e identificar algunas fallas o algunas necesidades de nuestros servidores. En realidad es una lástima pues que solamente pueda utilizar máquinas virtuales. La verdad me gustaría
poder utilizar una red real para hacer estos videotutoriales, para mostrarles algunas cosas que son limitadas en nuestro caso, por ejemplo, la ejecución de algunos scripts desde un servidor DNS principal hacia un servidor DNS secundario para definir medidas de caducidad, borrado, transferencia de zonas y algunas otras tareas importantes, ¿verdad? Bueno, sin embargo, pues creo que en estos videotutoriales pues se abarca bastante completo todo lo referente a cada uno de los servicios de estos servidores. Para identificar entonces problemas de resolución de nombres, nosotros podemos definir registros que faltan, registros incompletos, registros configurados de forma incompleta o de forma incorrecta mediante 3 comandos específicos. Estos comandos entonces son generalmente estos 3, existen algunos otros que pueden ser utilizados y son entonces el NSLOOKUP, el DNS en este caso y el DNSLINK, que también es un comando de gran importancia. Veamos entonces cómo trabaja cada uno de ellos. Veamos primeramente el NSLOOKUP para ver qué podemos hacer con él. En nuestro servidor DNS, sencillamente lo que tenemos que hacer, bueno, una descripción general de lo que es el NSLOOKUP es en realidad una utilidad de línea de comandos pues, que se emplea para diagnosticar cómo se encuentra la infraestructura del DNS. El comando NSLOOKUP permite la posibilidad de realizar pruebas de consultas de servidores DNS y nosotros podemos obtener respuestas detalladas de la ejecución de este comando. Esta información pues lógicamente que es de utilidad para solucionar problemas en la resolución de nombres de nuestro servidor. En este caso el NSLOOKUP presenta dos modos. En este caso tenemos el modo iterativo. Este modo permite escribir los comandos en NSLOOKUP y ver los resultados en el símbolo del sistema. El iterativo es cuando nosotros abrimos el símbolo del sistema. Entonces tenemos aquí inicio, símbolo del sistema, y desde aquí nosotros realizamos las operaciones necesarias para determinar el correcto funcionamiento de nuestro servidor DNS. La otra solución, que es en este caso el modo no iterativo, permite ejecutar un comando en un solo paso que puede ejecutar por sí solo desde la línea de comando o insertar un archivo por lotes. En este caso, el modo no iterativo proporciona como resultado un solo dato. El resultado se puede almacenar en un archivo de texto para verlo cuando se desee. De este modo, pues resulta muy útil cuando nosotros almacenamos en un archivo la información de resultado del NSLOOKUP para poder visualizar cómo está funcionando nuestro servidor DNS. Vamos a ver entonces cómo podemos ejecutar el NSLOOKUP. Lo podemos ejecutar desde el símbolo del sistema. Entonces tenemos aquí el símbolo del sistema y entonces ejecutamos el comando NSLOOKUP para ver entonces qué es lo que podemos realizar en él. Al presionar Enter, entonces allí tenemos la definición del NSLOOKUP. Otra forma puede ser la siguiente. En nuestro servidor DNS nos vamos al menú Acción y tomamos la opción que dice Ejecutar NSLOOKUP y también obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que tenemos que definir aquí? Por ejemplo, podemos definir en este caso el nombre del servidor, podemos definir en primera instancia el siguiente comando, ¿verdad? Definimos setq igual a, y ahí podemos escribir, por ejemplo, el servidor, el nombre del servidor, y entonces ahí podemos ver,
bueno, en este caso pues no lo ha reconocido. Podemos probar, por ejemplo, con el dominio, con el alias definido. Podemos ver que hay una resolución de nombre, aunque el nombre en este caso no lo está reconociendo. Posiblemente pues el funcionamiento del NSLOOKUP en algunos casos no es adecuado cuando se borran los registros, cuando se definen propiedades de caducidad y borrado. Entonces debemos de tener en este caso cuidado cuando nosotros ejecutamos estos comandos. Veamos entonces nuevamente por medio del menú de nuestro servidor cómo deberá aparecer. Cuando ejecutamos el NSLOOKUP, entonces tenemos ahí el nombre del servidor definido y la dirección IP. Nosotros podemos definir, por ejemplo, set q igual a, y podemos, por ejemplo, definir la dirección IP de nuestro servidor. Y ahí entonces podemos ver una resolución de nombres correcta. Podemos inclusive escribir el alias que hemos definido, y ahí podemos ver una resolución de nombres correcta de cómo nosotros tenemos definido nuestro servidor DNS. Si en un caso al ejecutar todas las propiedades relacionadas a borrado o a las pruebas manuales de query iterativa y recursiva, nuestro NSLOOKUP no reconoce nuestro servidor, entonces lo ideal sería, en este caso, desinstalar el servicio DNS y reinstalarlo y reconfigurarlo para comprobar entonces que no se hayan borrado algunos registros. Lo ideal es definir que el borrado y la caducidad se haga de forma automática en algún momento ya definido. Podemos definir, por ejemplo, acá el nombre de el servidor, y automáticamente pues podemos ver que hay un reconocimiento. Salimos de aquí. Podemos accesar al NSLOOKUP también desde el símbolo del sistema, definiendo, por ejemplo, el nombre del servidor o la dirección IP. Nosotros podemos hacer estas tareas y automáticamente tiene que haber una resolución de nombres. Esto en el caso del NSLOOKUP. El otro comando es el DNSCMD, que es una herramienta de soporte para DNS que permite en este caso a los administradores realizar muchas tareas administrativas DNS en el servidor desde el símbolo del sistema. Esta herramienta no se encuentra en el Windows Server, sino que se encuentra en las herramientas de soporte que contiene el disco compacto del Windows Server. De tal forma que para instalarlas pues es necesario instalarlas desde ahí. Con DNSCMD permite a los administradores del servidor realizar muchas de las tareas administrativas en el servidor de DNS desde el símbolo del sistema. Puede comprobar el registro dinámico de recursos, incluyendo, ¿verdad?, lo que es la actualización segura del DNS. En realidad es una utilidad pues que vale la pena probar para efectuar algunas tareas relacionadas al servidor DNS. Nosotros podemos inclusive sustituir el DNSCMD por la consola de configuración que nosotros tenemos en las ventanas de Windows. Además de eso, con DNSCMD nosotros podemos configurar remotamente un servidor DNS, creando por ejemplo un archivo por lotes que incluye ese comando, y así nosotros lo enviamos a un servidor DNS, se ejecuta de forma remota y se llevan a cabo las configuraciones pertinentes para ese servidor.
Para instalar entonces la herramienta DNS-CMD, sencillamente pues, entramos al CD de Windows Server, lo abrimos y específicamente en este caso pues vamos a irnos a la carpeta que dice support o soporte. En este caso abrimos esta carpeta, nos vamos a la herramienta Tools y en este caso vamos a ejecutar el archivo que se llama en este caso subtools.msi, que es este que es el último, y con ese se van a instalar una serie de aplicaciones de soporte, no solamente para servidores DNS, sino para otros servicios de Windows Server. Instalamos entonces, lógicamente, pues este proceso ustedes lo saben. Procedemos entonces la instalación de las herramientas de soporte. Esta herramienta específicamente se encuentra en esta carpeta del CD de Windows Server, y ustedes pueden instalar desde ahí estas herramientas que pueden ser de mucha ayuda para nosotros. Una vez instalado, pues tal y como se instala cualquier programa, podemos entonces ya hacer uso de estas herramientas. Esperamos. Ya está removiendo los archivos de respaldo para poder utilizar esta herramienta. Bien, al parecer ya ha finalizado la instalación. Ya casi al finalizar este video tutorial. Ha finalizado entonces la instalación y ahora procedemos a probar estas herramientas. Tenemos entonces nuevos programas instalados y aquí tenemos entonces que también llama el PROM, y ahí entonces vamos a escribir el comando DNS CMD y vamos a especificar en este caso el nombre del equipo, que en este caso se llama servidor 1 espacio, y vamos a poner la siguiente instrucción: pleca en un sons, que en este caso lo que hace es definir o mostrar la información acerca de una zona específica configurada en el servidor DNS. Damos enter y ahí tenemos entonces una descripción detallada de las zonas que tenemos. Tenemos dos zonas primarias. Como podemos ver, aprendemás.edu es en este caso la zona primaria, y la otra 20.168 es la zona inversa, que permite hacer la resolución de forma inversa en nuestros servidores. Otro comando que podemos realizar con DNS-CMD es el siguiente. Definimos, por ejemplo, DNS-CMD. Definimos el nombre del equipo, por ejemplo, servidor 1. Luego definimos los siguientes parámetros, ¿verdad? Pleca son info, o sea, para definir o para visualizar la información de una zona específica, y luego definimos, por ejemplo, en este caso la zona aprendemás.edu para ver las características de esta zona. Presionamos enter y aquí podemos ver entonces el resultado. Tenemos el nombre, el tipo de zona. Si nos fijamos, no está usando servidores Wings, que posteriormente lo vamos a visualizar. El nombre del archivo en donde está almacenada la zona es aprendemás.edu.dns,
y una serie entonces de propiedades más que podemos visualizar. Eso nos comprueba entonces que la zona está correctamente configurada. Ya estamos llegando casi al final de este video tutorial y nos queda entonces solamente probar la herramienta DNS Link, que es una utilidad de Windows que puede ejecutar una serie de consultas para ayudar a diagnosticar problemas comunes en la resolución de nombres. Esta se incluye con las herramientas que nosotros instalamos anteriormente. Esta ejecuta una serie de consultas y al final nosotros podemos obtener los resultados, por ejemplo, en una página web donde podemos ver cómo se encuentra la resolución de nombres de nuestro servidor. Vamos entonces a visualizar cómo podemos hacer. Voy a explicar de forma detallada los pasos para llevar a cabo esta tarea. En nuestro servidor, entonces hacemos clic en inicio, nos vamos a todos los programas y abrimos el PROM donde están los comandos que hemos instalado. Lo primero que tenemos que escribir es, en este caso, DNS Link pleca QL AutoCreate o autocrear. Esto lo que hace es crear un archivo con extensión .txt que nos ayuda entonces a comprobar la configuración de nuestro servidor. Al presionar entonces nos dice que se ha creado un archivo. Como ustedes pueden ver aquí, el archivo se llama in-dnslink.txt. Ha sido creado de manera exitosa. Vamos entonces a trabajar con ese archivo y para eso pues vamos a utilizar el bloc de notas y vamos a editar ese archivo. Entonces in-dnslink.txt, se abre entonces el bloc de notas con el contenido de ese archivo. A este archivo entonces tenemos que hacerle algunas variantes. Por ejemplo, en la parte final específicamente es donde hacemos el cambio. Aquí tenemos, a partir de estas líneas, dice este servidor DNS es llamado, y aquí tenemos que poner entonces el nombre del equipo, en este caso servidor 1, punto, y el nombre del dominio que hemos definido, en este caso se llama aprendemás.edu. Tenemos que cambiar en este caso todos estos dominios microsoft.com por el dominio que hemos definido, en este caso aprendemás.edu, para todos estos casos. Hacemos ese cambio, verificando, ¿verdad?, que todo esté bien escrito. Y finalmente, pues todas las direcciones IP también que aparecen aquí van a ser cambiadas por la dirección IP que nosotros estamos utilizando. 192.168.20.1, que es la dirección IP que hemos estado utilizando en nuestro servidor principal. Una vez hechos estos cambios, podemos guardar este archivo con un nombre distinto, ¿verdad? Podemos decirle guardar como. Lo vamos a guardar, por ejemplo, con el nombre DNS Link Query, porque es una consulta la que se va a hacer, .txt. Ya guardado con este nombre y con esos cambios, cerramos acá, volvemos al símbolo del sistema donde estábamos anteriormente y entonces procedemos a escribir el comando para realizar la consulta. DNS Link pleca QL. Definimos el nombre del archivo que queremos en este caso analizar, se llama DNS Link Query.txt y el parámetro pleca B. ¿Qué hace el parámetro pleca B?
generar entonces un informe HTML o una página web que presenta el informe de nuestro servidor. Presionamos la tecla Enter, se está creando el archivo y ahí entonces tenemos un informe detallado de nuestro servidor. Aquí tenemos entonces que el servidor se llama servidor1.aprendemás.edu. Hay una resolución correcta de la dirección IP que hemos definido. Aquí tenemos el tipo de consulta que se ha hecho, el protocolo usado, en este caso el UDP. También permite consultas en este caso en la zona inversa. Aquí tenemos el resultado es correcto. Entonces aquí tenemos todo lo necesario para poder en este caso determinar si nuestro servidor DNS está ejecutándose de forma correcta. Hasta aquí entonces este video tutorial. Pido disculpas, estoy un poco enfermo de gripe, pues tengo algo de tos y he tenido que detenerme en algunas partes para no toser en el video tutorial. Los espero en los próximos video tutoriales que son referente al servicio de DHCP o distribución dinámica de direcciones IP.